En la mañana del domingo 3 de septiembre de 1939, el portaaviones HMS Courageous regresó a su puerto local de Plymouth. Había estado fuera durante semanas y la tripulación esperaba con ansias una licencia en la costa muy necesaria. Sin embargo, después de apenas unas pocas horas con sus familias, toda la tripulación recibió una citación de regreso al barco. Gran Bretaña estaba ahora en guerra y Courageous iba a navegar de inmediato para buscar en los submarinos. Exactamente 2 semanas después, fue atropellada por 3 torpedos disparados por el submarino alemán U-29, hundiéndose en 20 minutos con la pérdida de 518 de su tripulación. Courageous se perdió en un período de la Segunda Guerra Mundial conocida extrañamente como la Guerra Fourneau. Este término se usa comúnmente para describir los meses entre la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia y la invasión alemana de los Países Bajos en mayo de 1940. Es un momento en el que se cree que tuvieron lugar pequeños combates, a pesar del estado de guerra que existía entre los dos lados. A lo largo de él, Gran Bretaña fue dirigida por Neville Chamberlain, un anciano Dothery que prefería dejar folletos en lugar de bombas en Alemania. Es una buena narración y es una que establece la transición británica de incompetente a determinado a medida que avanzaba la guerra. Pasado. El único problema es que simplemente no es cierto. No me malinterpreten, existía una guerra falsa, pero solo militarmente en Francia, en un frente particular, en un teatro en particular. En otros lugares, los polacos y finlandeses lucharon valientemente contra grandes probabilidades. Los chinos continuaron luchando contra los japoneses y las armadas británicas, alemanas y francesas intercambiaron golpes en el Atlántico. Courageous fue la primera gran víctima de la Batalla del Atlántico, una campaña que comenzó con el hundimiento del forro Athenia menos de 9 horas después de la declaración de guerra del 3 de septiembre. Esta campaña no fue un espectáculo secundario para los eventos en Francia en 1940, sino una lucha inmediatamente desesperada por la supervivencia entre la Royal Navy y los submarinos de la Marina Cruz. Menos de un mes después de la pérdida de valentía, las cosas empeoraron aún más para los británicos cuando el submarino alemán U-47 se arrastró en la base naval en Scapa Flow sin detectar. Skipper-Set por el teniente Gunther Prien, el submarino se movió en silencio más allá de los barcos británicos anclados y golpeó el acorazado Royal Oak 4 veces con torpedo. Capsando su amarre, Royal Oak se hundió con la pérdida de 833 marineros. A finales de 1939, 221 barcos mercantes aliados se habían unido a Royal Oak y Courageous para estar hundido. 9 submarinos alemanes habían sido destruidos a cambio. Fue un comienzo intenso para una campaña que duraría toda la duración de la guerra y sería fundamental para su resultado. Para aquellos que sirven en el mar, la guerra fue extremadamente real, extremadamente rápida. Y tampoco se limitó la lucha durante este tiempo justo al Atlántico. Una campaña militar completamente incipiente tuvo lugar en Noruega después de que los alemanes invadieron el 9 de abril. Fue una batalla de 2 meses que involucró a decenas de miles de tropas en ambos lados, terminando en la derrota aliada solo después de miles de víctimas noruegas, británicas, francesas y polacas. Cuando la guerra en Noruega comenzó un mes antes de la invasión de Francia, a menudo se olvida, se pierde en el brumoso recuerdo de la falsa guerra. Entonces, si la realidad militar estaba evidentemente tan lejos de ser una guerra falsa, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, para responder que necesitamos hablar sobre la experiencia de guerra de aquellos que viven lejos de la línea del frente, de regreso a casa en Gran Bretaña. En el momento en que se declaró la guerra, el gobierno británico ya había pasado meses preparándose para peligros potenciales para el hogar británico, y la parte superior de la lista era la amenaza de bombardeo a gran escala por parte de la Luftwaffe. Creyendo que el bombardero siempre pasaría y vería el daño infligido por los alemanes durante la Guerra Civil Española, los británicos sobreestimaron masivamente el daño que podrían causar sus oponentes. Proyectaron que los primeros meses resultarían en 1 millón de víctimas civiles y que se crean 3 millones de refugiados, junto con la destrucción de la mayor parte de Londres. Frente a esta sombría imagen, todas las paradas fueron sacadas para mitigarla. Se entregaron máscaras de gas, planes para un apagón integral establecido y comenzó un programa de evacuación que sacó al menos 3.5 millones de personas de las áreas urbanas amenazadas y al campo. Para el momento en que estalló la guerra, el Reino Unido era un país colocado colectivamente para lo peor. Y luego, simplemente, no sucedió. Ningún bombardero se encontró con el canal para entregar la esperada lluvia del fuego. Durante meses, después de que comenzara la guerra, el peligro de que los británicos pensaron que eran el más grande de la guerra simplemente no se materializó. Para un público que se había visto obligado a enviar a sus hijos al país,
y obligado a conducir a los faros desgarrados en el tono oscuro, no es difícil ver cómo la guerra comienza a parecer un evento, particularmente cuando lo comparas con los sacrificios más obvios realizados en años posteriores, como la batalla de la Gran Bretaña o el Blitz. La falta de actividad en el frente occidental en Francia agravó este sentimiento, creando esta sensación de que no era una guerra real, porque parecía muy diferente de lo que el público había esperado y lo que habían experimentado en la Primera Guerra Mundial una generación antes. Se desarrolló una verdadera desconexión entre las experiencias de aquellos que luchan lejos de Gran Bretaña y aquellos en casa que podían ver pocos cambios desde el tiempo de paz. Puedes ver esto en otra parte de la escena de la película Dunkerque de 1958 que mostré al comienzo de este video. Aquí puedes ver un choque entre estos dos mundos, los civiles y los militares, y en un momento en que sus experiencias en tiempos de guerra no podrían haber sido más diferentes. A pesar de los esfuerzos de historiadores y películas como Dunkerque, el mito de la guerra falsa se ha mantenido frecuente. Esto tiene que ver con cómo la guerra es recordada por personas nacidas mucho después de 1945, y en particular la forma en que recordamos a dos hombres, Neville Chamberlain y Winston Churchill. Churchill es la figura británica más famosa de la Segunda Guerra Mundial, y su reputación como el hombre que ganó la guerra solo ha crecido a medida que pasan las décadas. Su elevación hacia el primer ministro en mayo de 1940 tiene lugar en el momento exacto en que Alemania invade a Francia, proporcionando un momento realmente claro que ha sido utilizado para diferenciar entre la guerra falsa, cuando Gran Bretaña realmente no estaba luchando, y la verdadera guerra, cuando sus cualidades de espíritu de bulldog eran evidentes, encarnadas por Churchill. Chamberlain, por el contrario, es recordado como todo lo que Churchill no fue, un apaciguador que había supervisado la falsa guerra y fruncido cualquier acción militar que tomó. Spike Milligan lo describió como un hombre que hizo impresiones del primer ministro. Sin embargo, como siempre, las cosas no son tan claras. Chamberlain fue finalmente expulsado debido al fracaso catastrófico en Noruega, pero fue reemplazado por un hombre que era mucho más responsable de la derrota que él, el primer señor del almirantazgo, Winston Churchill. Pero tales detalles han sido olvidados. Chamberlain se ha convertido en un accesorio de la leyenda de Churchillian, el líder cuya incompetencia magnifica los logros de su sucesor. Según el historiador cultural Mark Connolly, ha sido recordado para que pueda ser olvidado. Este recuerdo de Chamberlain juega un papel clave en la configuración del concepto de guerra falsa. Después de todo, si acepta que Chamberlain era tan abismal y considera el gran efecto que Churchill tuvo en su esfuerzo de guerra, se sigue lógicamente que en el tiempo que Chamberlain estaba a cargo, el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña debe haber asumido las mismas características, con cabeza de confusión, incompetente y complacente. Y así, el mito de la guerra falsa se perpetúa a través de un extraño tipo de lógica circular. La guerra falsa fue falsa porque Chamberlain estaba a cargo. Y fue porque Chamberlain estaba a cargo que la guerra era falsa. La realidad es que la diferencia entre el enfoque de Gran Bretaña a la guerra, antes y después de mayo de 1940, no era tan grande como se piensa a menudo. Es absolutamente el caso de que Churchill y Chamberlain fueron figuras influyentes clave en su respectivo gobierno. Pero un hombre no hace un esfuerzo de guerra. Al igual que con tantos otros eventos en la Segunda Guerra Mundial, el mito de la guerra falsa lleva un tiempo complejo y lo simplifica a una narración fácilmente comprensible que resulta que realmente no se ajusta a la realidad histórica. También me gustaría agradecer a mis clientes por su continuo apoyo. Si te gustan mis cosas y quieres verme hacer videos de YouTube cada vez más de mayor calidad, suscríbete al canal y activa la campanita. En el siguiente vídeo veremos el audaz rescate de prisioneros de guerra. Documental de Noruega, 1940.